Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a Il Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Il Nido Padres. Hoy con un tema muy especial y obviamente de mucho interés para todos los padres, para los abuelos y todas las familias que hoy en día se preguntan ¿por qué no sería recomendable traer una mascota a casa? Muchas veces la pregunta para todos es ¿qué bueno es la mascota para un niño? Pero nuestro tema de hoy es ¿por qué no es recomendable traer una mascota a casa? ¿Y por qué no es recomendable? Porque tenemos que ver qué está pasando en casa, cuál es el ambiente, si estamos preparados o no para recibir a ese nuevo ser sintiente. ¿Por qué sintiente? Porque ese animalito que llega a casa a visitarnos también está vivo, también recibe nuestras emociones y él también cubre muchas de las emociones que nosotros queremos y estamos buscando en una mascota. Entonces, veamos cuáles serían los aspectos que no recomendamos para traer una mascota a casa, cuando la familia realmente no está lista o cuando no es una buena idea darle a nuestro hijo pequeño una mascota bajo su cuidado. Entonces veamos cuáles serían parte de ese proceso que implica traer un ser sintiente, viviente a casa que necesita una responsabilidad emocional y no es una buena idea para compartir en familia. Es una pregunta muy responsable si nos ponemos a ver, porque tenemos que pensar que esa mascota va a afectar la vida no solamente de nuestro pequeño, sino de toda la familia, ya que todos debemos trabajar en conjunto y debemos trabajar hacia el mismo fin, que el animalito que está llegando a acompañarnos y a compartir con nosotros, pues nos traiga la alegría y complemente y complete lo que sería nuestra familia. Así es como realmente lo debemos ver. Entonces, cuando no es conveniente traer esa mascota, ese animalito a nuestra casa. Una de las primeras ideas que revisamos dentro de la crianza consciente y de la crianza integral y respetuosa de nuestros hijos hoy en día es tener en cuenta que el animalito no está llenando ningún vacío emocional. Es importantísimo que muchos padres piensen que el animalito debe llegar a casa, sea un pez, sea un guinea pig, sea un pajarito y sea el tan deseado perrito que todos los niños entre las edades de 3 años a 12 años están enloquecidos por tener. Y también tener en cuenta que hay muchos adolescentes que también piden un perro, pero ahí es donde debemos leer bien a nuestros hijos, conocer bien la identidad de nuestros hijos y saber cuándo no es recomendable traer una mascota a casa si nuestros hijos no están listos. Entonces, veamos de nuevo. Muchos padres buscan la compra de una mascota o traer un animalito a casa para llenar un vacío emocional. Pero es importante ver por el proceso que está atravesando ese niño. Si ese niño está atravesando un proceso de pérdida, un proceso de duelo, un proceso de enfermedad de un familiar en la casa, si está atravesando un divorcio, lo que significaría tal vez lealtades divididas, casas divididas, mudanzas. Entonces, ¿hasta dónde sería realmente importante y realmente responsable de parte de los adultos, quienes son los que realmente van a estar a cargo de la mascota, traer ese animalito a casa? Es muy importante que pensemos que sí, un animal puede ser un soporte emocional para nuestros niños en las situaciones que antes mencioné, donde el niño necesita esa contención emocional, donde el niño debe ir acompañado con estas nuevas responsabilidades, rutinas y ¿por qué no decirlo? Un nuevo vínculo emocional que él va a ejercer sobre este animalito en protección, en cuidado, en compañía, en responsabilidad. Entonces, ¿hasta dónde debemos estar preparados nosotros y conocer, de nuevo lo digo, nuestro niño? Si tu niño hace tareas leves en casa, bueno, volvamos al tema de las edades, porque es muy importante. Si tú has pensado que el animal, la mascota, llegue a casa cuando tú tienes un niño entre 4 a 6 años, entre 4 y 5 años sabemos que son niños que pueden realizar tareas mínimas, tal vez como cepillar el perrito, como pasear el perro en la compañía de un adulto. Hay determinadas cosas que ellos pudieran hacer, poner el alimento, poner el agua,
Pero no más que eso, ahí debería haber un adulto acompañando constantemente al niño en esa edad, porque el juego puede ser peligroso, puede ser un juego agresivo, puede ser un juego no responsable, puede ser un juego que haga daño al animal o que pueda atentar contra la vida del animal mismo. Entonces es importante que un adulto esté todo el tiempo en contención, explicando rutinas, explicándole el cuidado, explicándole el trato con el animal, dándole a entender que el animal es un ser viviente con las mismas necesidades de él, de comer, de dormir, de descansar, de jugar, de atención. Y también el sumo cuidado porque tal vez pues el tamaño que tenga, la fragilidad que tenga, es muy importante tener en cuenta también. Entonces, pensar que el perrito llega a casa como una solución mágica a esa pérdida, a ese duelo, a esa falta de cariño o tal vez a esa hiperactividad que no entiendo qué le pasa a mi hijo y no controla, tal vez un perrito pueda pasar el tiempo con él y entretenerlo. Ahí es donde no debemos traer una mascota a casa, porque lo que estamos haciendo es crearle a nuestros hijos una entretención y la mascota, ese ser viviente que viene a compartir con la familia, no es esa solución mágica que hará que tu hijo esté cansado porque juega con el perrito o esté entretenido porque se le está olvidando un poquito la situación de enfermedad de uno de los familiares o simplemente porque voy a llenar ese vacío de la persona ausente que se fue de casa, probablemente por un divorcio, o porque su hermano mayor se fue a estudiar al exterior o lo que sea. Esas pérdidas no se reemplazan con una mascota cuando tú crees que simplemente esa mascota llega como una solución mágica a llenar un vacío y una entretención de nuestros niños. Ojo a eso, papás. ¿Cuál sería el riesgo? Pues el animalito, por lo regular, terminaría siendo una carga más para la familia, porque así como un juguete que tú compras, pues así mismo lo desechas y tienes que pensar que el animalito no lo puedes desechar, que ese animalito también está sintiendo y está creando un vínculo con tu hijo y está creando un vínculo con todas las personas que viven en esa casa. Así que debemos tomar la adopción de ese animal en nuestra familia como algo mucho más, como un vínculo más sagrado, como un vínculo de respeto también hacia ese ser vivo que está conviviendo ahora con nosotros. Gravísimo error, entonces, pensar que el animal, la mascota, lo que sea que tú consigas para tu hijo, pensando que es simplemente una solución de momento donde el niño se va a entretener, sería una de las principales causas de decirle no a las mascotas para nuestros hijos en este momento. Cuando también pudiéramos decir que no se debe traer una mascota a casa, cuando la familia no está lista. Y cuando la familia no está lista, cuando tal vez tú en el afán de pensar que el perrito o el pececito o el pájaro o lo que sea que consideres que va a acompañar a tu hijo durante ese proceso de pérdida, durante ese proceso de dolor y de ausencia, simplemente llegue para acompañar, pero tienes que pensar si la familia está lista para recibirlo, si todas las personas que van a vivir en esa casa están propicias para tener un perro pequeño o un perro grande, si la familia también está disponible en cuanto a situación económica para comprar, o sea, ahora comprar lo que necesite la mascota precisamente, porque vemos que los animalitos vienen con unas rutinas y unas necesidades básicas de alimento, de veterinario, de cuidados, de medicinas, de tal vez cuidados en la noche. Es como volver a tener un bebé en casa y eso significa una responsabilidad gigantesca y una responsabilidad gigantesca que tienes que pensar si se la vas a dar a un niño de 6 años. Tal vez un niño de 10 a 12 años puede tener un poquito más de intención y un poquito más de preparación como para cuidar un animal. Si tú has visto y conociendo a tu hijo, que tu hijo es un niño que se compromete con sus responsabilidades, es decir, un niño que tú ves que siempre hace su tarea, que le puedes poner tareas cortas como sacar la ropa sucia, como poner los platos en la lavadora de platos, un niño que sigue ciertas rutinas de responsabilidad pudiera ser ese niño que te acompañe en esas pequeñas rutinas de apoyo. No creamos que un niño de 10 a 11 años, de 10, 11, 12 años, se va a hacer cargo única y absolutamente del cuidado del perro. Que tú le puedes decir, yo te compro el perro, pero tú te encargas y tú creer, mamá, que no vas a tener actividad
en cuanto a esa relación con el perro. Obviamente, toda la familia tiene que participar de esa adopción del nuevo integrante y es muy importante saber que la casa esté preparada, que los recursos económicos estén disponibles para todas las necesidades nuevas que vienen con la adopción del perrito y también tener en cuenta que la familia o por lo menos la madre o padre estén relacionados y estén a favor de ese vínculo que se va a crear con nuestro pequeño. Nuestro hijo debe ser responsablemente el cuidador de ese nuevo integrante, del perrito o de la mascota que ustedes decidan que lleguen a casa. Él debes enterarte de si tu hijo tiene una afinidad por los animales, una empatía. Cuando, por ejemplo, ustedes ven que el niño va al parque, si juega con otros perritos, si le interesa, por ejemplo, cuidar algunos insectos, o si no es por el contrario el niño que tú ves que mata hormigas y las pisa todas, o que le acaba el caminito a las hormigas que van caminando porque, ay, me molesta, no las quiero ver. Cuando tú ves cierta ira en tu niño hacia un animal o ves cierta repelencia hacia los animales o miedo, ¿por qué no decirlo? Pueden tenerle miedo porque no están acostumbrados, no los conocen y tal vez no están preparados. Entonces, otra de las cosas que no debemos hacer cuando estamos pensando en mascotas para nuestros hijos es llevarlos de sorpresa a casa. Una sorpresa de estas no es una sorpresa solamente beneficiosa por el momento. Hoy él me había dicho que quería un perro y le traje un perro en la caja, pero esa sorpresa debe estar hablada con anterioridad entre la familia y precisamente con tu hijo, quien es precisamente quien lo va a cuidar y a quien le vamos a entregar esa responsabilidad de crear un vínculo emocional con el perro. Si mamá, tú sabes que tu hijo tiene, por decir, alergias de piel, alergias respiratorias, pues traer un perrito a la casa debes pensártelo muy bien antes de que ese pequeño animalito y los vínculos que se puedan crear entre tu hijo y la mascota vayan a ser pues una desilusión completa para tu hijo al saber que no puede resistirlo cuando se le hace al lado. Entonces, ¿hasta dónde podemos generar ese daño y romper ese lazo que tal vez el niño quiera tener con su animal, pero tú no te percataste, mamá, de que el niño podía tener alergias en su piel o respiratorias teniendo el animalito? Es muy importante, pudiera ser, buscar una mascota hipoalergénica donde no genere alergia al niño, pero tú no estás preparada si no lo has concientizado antes o no has ido a visitar estos hogares de adopción de animales con tu hijo. Así que es muy importante no tomar por sorpresa a los niños con pues con una noticia de estas, ¿no? De un perrito, una mascota en casa cuando no estamos preparados. ¿Qué pudieras hacer en recomendación antes y si lo estás pensando, llevar una mascota a casa? Pues visitar refugios de animales pudiera ser una opción. Visitar tiendas donde tienen la posibilidad de que el niño juegue por unos segundos con los perritos, con los gatos, con las lagartijas, con el animal que a tu hijo le guste, con lo que sería la próxima mascota en casa, que pueda convivir un ratito con ellos, que se dé cuenta que muerden, que lamen, que hacen pipí, que hacen popó, y son cosas que tal vez a tu hijo le pueden producir asco, le pueden producir alegría, le pueden producir risa, pero estás conociendo las emociones que vas a tener una vez la mascota esté en casa y cómo contenerlas, soportarlas y llevarlas al lado de tu hijo. Entonces es importante, mamá, siempre, número uno, que conozcas los intereses de tu hijo, que conozcas la parte emotiva, afectiva y el deseo real de apego que tendría tu hijo a una mascota o simplemente darte cuenta que no, que la de la emoción eres tú, que la que está buscando una solución de entretenimiento o la mágica solución de que mi hijo cambie ese mal genio que tiene cuando nos pasa con los adolescentes, o la niña que no me habla, tal vez el perrito logre que ella se ría o que ella sea más empática o más comunicativa si el perrito le ladra o le hace, o la niña que no le interesa nada, entonces yo voy a traer un perrito a ver si le interesa algo. No, mamá, detrás de todos estos procesos siempre hay una plataforma muy importante de muchas cosas emocionales en nuestros hijos. No solamente es traer soluciones, porque recuerden que el perrito, la mascota, no es un juguete que tú vayas a desechar. Entonces, es bueno saber, número uno, que conozcas quién es tu hijo, si realmente muestra afección hacia los animales. Y si no la muestra, pues stop, para, no lo hagas. No le hagas daño a otro ser, incluyéndolo en tus rutinas cuando no estás preparada. Si familia y económicamente no están preparados, si el ambiente no está preparado,
resulta que son muchas personas viviendo en casa, resulta que son personas que tienen laboralmente horarios que son extenuantes y son muy largos. Si los niños quedan bajo el cuidado de otra persona, probablemente un abuelo, una tía, y pensar tú que le vas a comprar un perrito donde tienes que llevar el animal a otra casa es difícil. Cuando el animal va a pasar todo el tiempo solo en casa porque siempre estamos moviéndonos de lado a lado, o como lo decíamos, familias divididas por un divorcio donde los niños tienen que visitar más de una casa, también tendrías que pensar si ese animal va a ser recibido de la misma manera en todas las casas donde tu hijo va a estar. Y ese tiempo que tu hijo no lo tenga, porque tal vez decidieron que se queda en tu casa, tú vas a estar a cargo y la responsabilidad de este nuevo inquilino lo vas a asumir tú. Entonces es muy importante tener la responsabilidad emocional, la responsabilidad sentimental, asimismo como la tenemos con nuestros hijos, tenerlas con nuestras mascotas, porque ellos son seres vivientes y seres sintientes que llegan a nuestros hogares a hacernos la vida más feliz, para llenarnos de rutinas de alegría, para llenarnos de rutinas que nos comprometan, para llenarnos de rutinas que nos eduquen, para llenarnos de rutinas que nos maduren, tal vez algunas cosas que no sentíamos que podíamos madurar o que éramos saltando y saltando de lado a lado sin ningún compromiso, pero llevan a ese niño a madurar. Tengo un compromiso, a esta hora tiene que comer, voy a poner el despertador, voy a poner una alarma. Entonces, crearle a tu hijo también esos vínculos de cuidado, de seguridad, de apego y también de alegría cuando reciben la recompensa de que esa mascota los reconoce, los extraña, los espera, los está amando como ellos le están amando. Sí, es correcto. La mascota es realmente un recurso emocional muy importante para un niño, pero para un niño que realmente necesite esa mascota en su vida y él esté preparado para entregarle sus horarios, su responsabilidad y su tiempo de la misma manera a esa mascota y puedan crear esos vínculos de seguridad, de estabilidad. Porque cuando un niño tiene una pérdida en casa, ahí es donde los papás pensamos, ay, una mascota sería buenísima. ¿Pero por qué? Porque el niño necesita volver a sentirse amado, necesita volver a sentirse seguro, necesita tener otra vez una rutina y necesita sí tener su mente ocupada. Sí es cierto que el tener la mente ocupada lo puede distraer de algunas tristezas y cosas que está viendo en casa que tal vez no le gusten, pero esas rutinas deben ir acompañadas de la contención y del amor de un padre o un adulto responsable que lo pueda guiar a responsabilizarse por otro ser humano. Es la misma historia que hemos vivido muchas madres cuando nacen nuestros bebés y nos toca cambiar todas las rutinas de vida para empezar a cuidar a un bebé. Eso es lo que va a sentir tu hijo. Así que ponte en esos zapatos, recuerda cómo viviste tú esa maternidad y piensa si tu hijo estaría dispuesto a hacerlo o si sería un reto emocionante para su vida en ese momento. Es de la misma manera. Cuando no debemos traer mascotas a casa. Otra cosa muy importante que tenemos de tener en cuenta y es cuando vamos a usar esa mascota como un premio o como un castigo. Cuando mamá decide que si te portas bien, yo te compro ese perrito que tanto quieres. Pero si te portas mal, te lo quito. Lo regalo. Lo devuelvo al refugio. Se lo doy al vecino. Abro la puerta y que se vaya. Ahí también sería un error gigantesco traer una mascota a casa, hacerle daño al perrito o hacerle daño a esa mascota que ya ha creado vínculos con la familia y hacerle daño a tu hijo, porque también estás creando en tu hijo un sistema de recompensa y castigo. Y también la idea de que el perrito, como un objeto, tú puedes traer y llevar, comprar o deshacerte de él. Entonces sería un mensaje funesto para tu hijo si ha creado vínculos emocionales con ese perrito y simplemente porque a ti te dio mucha rabia que tu hijo no está cumpliendo las rutinas o que tu hijo no está ayudándote con el perrito o que llegó el fin de semana y no hay dónde dejarlo y tú entras en cólera y entonces yo regalo ese perro el lunes. No, ¿hasta dónde tú puedes hacerle daño a tu hijo si tú le das a entender que esa persona, pudiéramos decir entre comillas, o ese ser sintiente y viviente con el que él está creando un apego y una relación de amistad, de amor, de contención, de cuidado, tú le estás diciendo que la puedes sacar de casa en el momento que a ti
se te dé la gana porque la rabia, la furia, la frustración no te lo permiten. Entonces, mamá, ahí es donde debemos ser muy consecuentes con todas las cosas que hagamos. Si somos de ese tipo de personalidad explosiva que creemos que podemos comprar una mascota cada vez que la mascota se muere y la reemplazo, si eres de esas personas que no vas a tener el tiempo, el compromiso y no vas a acompañar a tu hijo en este proceso consciente y emocional, no lo hagas. No lo hagas. Regalarle a tu hijo una mascota simplemente por premiación y castigo sería el peor error. Cuando el niño no muestra empatía sentimental, y eso lo hablamos hace un ratito, cuando tú ves que tu hijo realmente no está listo, y no está listo no solamente es decir, yo no creo que él vaya a ser capaz de limpiar el pipi cuando el perrito haga pipi. No, ¿será que mi hijo está listo para tener bajo su cuidado a otra personita o a otro animalito en cuanto a la responsabilidad de rutinas, en cuanto al amor, en cuanto al cariño? Entonces también tenemos que pensar que es muy importante, no solamente que nuestro hijo, sino que toda la familia esté dispuesta a darle amor a ese nuevo participante de la familia. Si un niño juega bruscamente, si un niño maltrata sus juguetes, si un niño destroza sus cosas que supuestamente las quiere o le gustan, si rompe sus juguetes, los bota, no los comparte o los comparte, si los deja botados en el parque, si no le interesan, si no le has enseñado a cuidar lo material que tiene alrededor y que seguramente con esfuerzo lo has comprado y se lo has conseguido, ¿qué te hace pensar a ti que va a tener el cuidado, el amor y el respeto por otro ser vivo? Si tú crees que ese tipo de cosas pudieran pasar en tu casa, pues simplemente practica antes de hacerlo. ¿Por qué no buscas una planta? Siembren una planta en una matera donde empiecen por el proceso de la semilla, donde tu niño sea consciente de que esa semilla, con sol, con agua, con amor y cuidado, va a nacer. De ahí van a ser una planta que necesita agua, cuidados, tal vez fertilizante, y se va a dar cuenta que esa planta es un ser vivo, que si no tiene cuidados va a morir, que si no tiene cuidados se va a marchitar. Y ahí es donde tu hijo va a ver en carne propia qué pudiera pasar si no tiene cuidado, si no se le da amor a la planta. Lo mismo pasaría con el perro. ¿Qué pasa si no lo cuido, si no le doy comida y si no le doy amor? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que también es muy, 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 muy importante que los padres tengan esa responsabilidad afectiva. Ya hablamos de las sorpresas. Esas sorpresas deben estar preparadas. No todas las sorpresas son buenas sorpresas. Y es muy importante hablarle a nuestros niños que en momentos difíciles, la intención que ustedes tienen con el animalito cuando llega a casa es poder comprometerse en los momentos difíciles también con las rutinas, con las responsabilidades, que nada es pasajero. Yo sé que muchas mamás tratan de llenar esos vacíos por tiempo, porque no tenemos el tiempo. Hoy en día, lastimosamente, muchas madres no tenemos el tiempo de dedicarle a nuestros niños los minutos que quisiéramos, la dedicación, los pasatiempos, los juegos, y entonces nos preocupa y queremos tal vez llenar esos vacíos con premios, con regalos, con dinero, comprándole algo que les parece maravilloso. Además, supliendo todas las necesidades de estos niños que hoy en día se han vuelto consumidores número uno de las redes, de los apps, de todas estas cosas que lo hacen trending. Tener un perrito no es trending. Tener un perrito es una responsabilidad, es un vínculo, es un compromiso, es ese aporte que tú le estás dando a tu hijo para que empiece a crear lazos de amor, de fraternidad, de emotividad hacia otra persona, hacia otro ser. Así sea un perrito, de esa misma manera él va a crear una comprensión, una compasión hacia las demás personas, una compasión también a su mamá, porque va a entender que mamá está ocupada, que mamá tiene otras responsabilidades, que mamá se mueve, que mamá va, que mamá viene, de la misma manera que él está haciendo y que tiene que detener su carrera en el camino para cuidar a esa personita o para cuidar a esa mascota que llegó a casa. Ese mismo sentimiento es el que queremos que tengan nuestros niños, un compromiso emocional por nuestros seres que están al lado y que nos acompañan. Eso es lo que queremos despertar otra vez en nuestros hijos. Así que mamá, esta es una oportunidad para que veas si puedes o no tener una mascota en casa, una mascota para tu hijo, y si es una responsabilidad que pueden asumir ustedes como familia. Bueno, recuerden escucharnos en Euforia y también
bajar el app de Latinísima y seguirnos en Latinísima en El Nido Padres, nuestro podcast que siempre trae soluciones para vivir una familia feliz y una crianza integral. Nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.